Hoy nos sumergimos en un documento que, la verdad, va a redefinir cómo actuamos en los momentos más críticos de nuestra profesión. Hablamos de las guías Recover 2024. Son la primera gran actualización en más de una década sobre la reanimación cardiopulmonar, la RCP, en perros y gatos. Y a ver, vamos a analizar los cambios técnicos, pero nuestra misión hoy es entender la nueva filosofía que proponen. Se trata de pasar de un protocolo rígido, casi de memoria, a una reanimación mucho más inteligente, que se adapte en tiempo real al paciente. Para desgranarlo todo, hemos reunido los documentos, los análisis y las claves de esta nueva publicación. Es una descripción perfecta. Es que lo más fascinante de esta actualización no es un fármaco nuevo o una técnica revolucionaria. Es el cambio de mentalidad. Nos empuja a abandonar ciertas prácticas que consideramos dogmas y, sobre todo, pone el foco en la monitorización fisiológica. La idea es usar los datos que nos da el paciente para guiar nuestras acciones segundo a segundo. Es un salto cualitativo hacia una RCP de precisión, vamos. Dejamos de reanimar a ciegas. Totalmente. Pues empecemos por lo que creo que va a generar más conversación en las clínicas. Hay cambios en la farmacología que van a sorprender a muchos. Concretamente, parece que le decimos adiós a las dosis altas de epinefrina, una herramienta que muchos teníamos grabada a fuego, ¿no? ¿Qué ha pasado para que algo tan extendido ahora esté, formalmente desaconsejado? Es sin duda uno de los titulares. Se desaconseja de forma clara el uso rutinario de dosis altas de epinefrina. Las de 0,1 miligramo kilogramo. Esas mismas. La razón se basa en una evidencia creciente, que viene sobre todo de humana, pero que ya se apoya en estudios retrospectivos en veterinaria, que sugiere que, a corto plazo, pueden mejorar el retorno a la circulación, pero los resultados neurológicos a largo plazo son peores. Básicamente, conseguimos que el corazón vuelva a latir, sí, pero a un coste cerebral demasiado alto. Claro, y el objetivo final no es solo el retorno a la circulación, es un paciente neurológicamente intacto. Entonces, ¿cuál es la recomendación actual? Volvemos a lo básico y a lo que tiene más evidencia sólida, la dosis estándar. La de 0,01 miligramo kilogramo. Exacto, administrada cada 3-5 minutos. Esto para los ritmos no desfibrilables, que al final son la mayoría de los casos que vemos, como la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso. Y, siguiendo con la farmacología, otro cambio importante afecta a la atropina. Otro clásico de cualquier carro de paradas. ¿Qué cambia con ella? Pues se simplifica y se limita su uso. La nueva guía dice que si se decide utilizarla, sobre todo en casos donde sospechamos un tono vagal alto, se administra una única dosis. Solo una. Una. De 0,04 miligramos kilograma por vía intravenosa o intraósea al principio de la RCP. Y ya está, no se repite. Se abandona la práctica de dar dosis cada ciclo para evitar los posibles efectos adversos como taquicardias que aumentan la demanda de oxígeno de un corazón que ya está sufriendo. Entendido. Menos es más, en cierto modo. Y antes de meternos con las compresiones, un apunte rápido sobre la ventilación en esos primeros momentos cuando el paciente aún no está intubado. Sí, un punto muy práctico. Se prioriza claramente la ventilación con mascarilla y ambu sobre la ventilación boca-nariz. Es más eficaz, más higiénica. Y más segura para el reanimador, claro. Eso es. Sin embargo, las guías son pragmáticas. Si hay un riesgo para la persona o si simplemente no hay una mascarilla a mano, la recomendación es una RCP de solo compresiones. Para el resto de casos, con un solo reanimador, la relación no cambia, el conocido 30-2, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Perfecto. Ahora sí, vayamos al corazón de la RCP, las compresiones. Aquí es donde las guías de 2024 se vuelven increíblemente específicas, reconociendo que no es lo mismo reanimar a un galgo que a un bulldog. Esto de la personalización me parece un avance fundamental. Absolutamente. Se acabó el café para todos. La técnica ahora depende explícitamente de la conformación torácica del paciente. Para perros con tórax en quilla, como los galgos o los dobermans, con ese pecho profundo y estrecho, la recomendación es aplicar la teoría de la bomba cardíaca. La clásica, comprimir directamente sobre el corazón para exprimir la sangre fuera de él, como si apretáramos una bomba de agua. Exacto. Pero si nos vamos al otro extremo, un perro de tórax redondo, tipo labrador o rottweiler, la estrategia cambia por completo. En ellos, la teoría de la bomba torácica es más eficaz. Comprimimos sobre la parte más ancha del tórax para cambiar la presión intratorácica y que eso movilice la sangre. Y aquí viene una novedad muy interesante para un tipo de paciente que siempre es un reto.
Me imagino que te refieres a los de tórax ancho, los bulldog, carlinos, los braquicéfalos con ese pecho en forma de barril. Esos mismos. Si caen de forma natural en decúbito dorsal, o sea, boca arriba, la novedad es que podemos hacer compresiones directamente sobre el esternón. Es un cambio de mentalidad. En lugar de forzar una posición lateral que no es natural para ellos, pues aprovechamos su propia anatomía para ser más eficientes. Eso es tremendamente útil en la práctica. Y en cuanto a los detalles de la técnica, ¿qué hay de la frecuencia y la profundidad? Porque aquí también hay matices importantes que antes se quedaban un poco en el aire. La frecuencia se mantiene en el rango que ya conocemos, 100 a 120 compresiones por minuto, al ritmo de Staying Alive. Donde sí hay una especificación nueva y crucial es en la profundidad. Para un paciente en decúbito lateral, debemos comprimir de 1/3 a la mitad del ancho del tórax. Pero, y esto es nuevo, si estamos comprimiendo en decúbito dorsal, como en el bulldog, la recomendación es comprimir 1/4 de la profundidad del tórax. Me parece clave que se den cifras concretas, porque la profundidad adecuada siempre ha sido uno de los puntos más subjetivos y, la verdad, difíciles de enseñar. Totalmente. Y no podemos olvidar el otro lado de la compresión, la expansión. Es absolutamente fundamental permitir que el tórax se expanda completamente. Si nos apoyamos en el paciente, impedimos el llenado venoso del corazón y la siguiente compresión es inútil. El retroceso torácico es tan importante como la compresión. Y para los pacientes más pequeños, gatos y perros toys, donde a veces la duda es si usar una mano, dos, los dedos, ¿qué nos dicen las guías? Para ellos, las guías ofrecen ahora 3 métodos validados. La elección depende de la preferencia del reanimador y de la que genere mejor perfusión si podemos medirla. La primera es la técnica circunferencial con 2 pulgares. La segunda es a una mano, rodeando el esternón. Y la tercera es también a una mano, pero usando el talón de la mano sobre el corazón, de forma similar a un perro más grande. La flexibilidad guiada por los resultados es la nueva norma. Perfecto, entonces tenemos las compresiones y la ventilación optimizadas, pero de poco sirve hacer el masaje cardíaco más perfecto si no sabemos qué efecto real está teniendo, y ahí entra el soporte vital avanzado y la monitorización, que en estas guías cobra un protagonismo absoluto, sobre todo la capnografía, ¿verdad? Sin duda, la capnografía, la medición del ETCO2, se convierte en la herramienta estrella. Son nuestros ojos viendo la circulación. Mientras mantengamos una ventilación constante, que en un paciente intubado es de 10 respiraciones por minuto, el valor del ETCO2 se correlaciona directamente con el gasto cardíaco. Un valor bajo significa que nuestras compresiones no son eficaces. ¿Y hay un objetivo numérico que debamos perseguir? Sí, y es un dato clave. Debemos optimizar toda nuestra técnica de RCP para intentar alcanzar y mantener un ETCO2 de, como mínimo, 15-18 milímetros de mercurio. Si estamos por debajo de 10, algo estamos haciendo mal. O las compresiones son ineficaces o, y esto es crítico, el tubo podría no estar en la tráquea. De hecho, la capnografía es la forma más fiable y rápida de confirmar que el tubo está bien puesto. Si no hay lectura de CO2, lo más probable es que estemos en el esófago. Y por otro lado, un aumento súbito y sostenido del ETCO2, que pase de 15 a 40 de golpe, es el signo más temprano y fiable de que hemos conseguido el retorno a la circulación espontánea. ¿No es así? Exacto. Es el momento en que el corazón vuelve a latir y empieza a bombear sangre a los pulmones, que eliminan todo ese CO2 acumulado. Es una señal inequívoca. Bien, hablemos ahora de los ritmos desfibrilables, esos casos menos comunes pero en los que podemos intervenir eléctricamente, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. El protocolo de desfibrilación también se ha refinado. Sí, se ha hecho más lógico y más agresivo. El protocolo empieza con una primera descarga con una dosis de 2 a 4 julios por kilo, si usamos un desfibrilador bifásico, que son la mayoría. Inmediatamente después se reanudan las compresiones durante 2 minutos. Si al revisar el ritmo este persiste, la recomendación ahora es muy clara: duplicar la dosis para la segunda descarga y las siguientes. Tiene todo el sentido. No perder el tiempo con dosis que ya no funcionan. Exacto. ¿Y dónde encaja la epinefrina en este algoritmo? Este es otro punto crucial. En los ritmos desfibrilables, la epinefrina se administra después de la primera descarga, no antes. Se busca evitar el aumento de la irritabilidad miocárdica que podría hacer la desfibrilación menos efectiva. Si el ritmo es refractario, se puede considerar el uso de vasopresina.
Y como antiarrítmicos, la elección depende de la especie. Se sugiere lidocaína en perros y amiodarona en gatos. Muy claro. ¿Y qué hay del acceso vascular y el uso de otros fármacos, como los fluidos? Siempre está el debate de si poner un catéter o ir directamente a la vía intraósea. Las guías son muy pragmáticas. Se prefiere el acceso intravenoso, pero el tiempo es oro. Si no se consigue un acceso IV en 2 minutos, no hay que dudar. Se intenta el acceso intraóseo. Es rápido y eficaz. Respecto a los fluidos, se desaconseja el uso de bolos en pacientes eubolémicos. Es decir, si el paciente no está deshidratado ni sospechamos que ha perdido sangre, meterle líquido de golpe puede ser contraproducente. Esa es la idea. Exactamente. En un corazón parado, un exceso de volumen puede disminuir la perfusión de las propias arterias coronarias. Sin embargo, si la parada ha sido por una hipovolemia, como en un trauma, entonces sí, los bolos de fluidos están recomendados. Finalmente, se sugiere medir calcio y potasio durante la RCP, porque las alteraciones pueden ser una causa reversible. Todo esto nos lleva a la importancia de la estructura y el trabajo en equipo. Las guías insisten muchísimo en organizar la RCP en ciclos de 2 minutos. ¿Por qué es tan importante este marco temporal? Por dos razones. Mantiene al equipo organizado y combate el agotamiento. Y esto último es vital. Múltiples estudios demuestran que la calidad de las compresiones decae drásticamente después de 90 segundos o 2 minutos, por muy en forma que esté la persona. Da igual. Todos los que hemos estado en una RCP lo sabemos. A los 90 segundos ya sientes que no respondes igual. Ese cambio de compresor cada 2 minutos no es una sugerencia, es una necesidad. Y las pausas entre esos ciclos deben ser mínimas, casi coreografiadas. Deben ser inferiores a 10 segundos, idealmente menos de 5. Esa pausa es exclusivamente para 2 cosas: evaluar el ritmo en el electro y, si no es desfibrilable, palpar el pulso. No hay tiempo para administrar fármacos ni para discutir el caso. Todo eso se hace mientras el siguiente ciclo de compresiones ya ha comenzado. Y esto enlaza con lo que hablábamos de la capnografía. Las guías hacen una afirmación muy contundente. Solo se debe interrumpir un ciclo si hay signos claros de recuperación, que se definen como ese aumento del ETCO2 y un pulso palpable. Es una de las reglas de oro de esta actualización. Si no tienes capnografía, no se recomienda interrumpir las compresiones, aunque creas palpar un pulso débil o veas un gasping. La probabilidad de equivocarse es alta, y el coste de parar unas compresiones eficaces es la vida del paciente. Sin ETCO2, el ciclo de 2 minutos es sagrado. Para ir cerrando, si tuviéramos que resumir los grandes titulares de estas guías, hemos visto cambios muy significativos: el fin de la epinefrina a dosis altas, la atropina de dosis única, la personalización de las compresiones y, por encima de todo, el énfasis absoluto en la monitorización con ETCO2 para guiar la RCP en tiempo real. Al final, el gran titular es esa filosofía que mencionábamos: medir, adaptar y personalizar. Totalmente. Se convierten nuestros ojos para ver la circulación. Estas guías no son solo un protocolo, son un manual para una reanimación de alta calidad. La recomendación que hacen de tener los algoritmos y las tablas de dosis visibles en urgencias es un llamado a la preparación. El éxito de una RCP no se improvisa, se entrena, sin duda. Y con esto en mente, te lanzo la última reflexión. Adelante. A pesar de todos estos avances, las propias guías reconocen una limitación fundamental, lo que llaman la indirectness of evidence, la falta de estudios clínicos de alta calidad en perros y gatos. Gran parte de la evidencia sigue siendo extrapolada de medicina humana. Esto nos deja con una pregunta final, casi un desafío. Mientras aplicamos estas recomendaciones, ¿cómo podemos, como comunidad clínica, contribuir a generar la evidencia del mañana? Podemos comprometernos a registrar nuestros casos de RCP de forma sistemática. La próxima actualización de estas guías, la de 2034, será tan buena como los datos que nosotros seamos capaces de generar. La mejora continua depende no solo de seguir las guías, sino de ayudar a construirlas.